Muy buenas tardes y empezamos un día más con Visión Global. Hoy Wall Street está cerrado, como ya llevamos toda la mañana y toda la tarde diciendo, y por el lado de los mercados europeos han cerrado apenas hace menos de una hora y cerraban en completo negativo. Pero las que no están cerradas son las bolsas en México y para ello vamos a hablar con José Ricardo Rangel, como cada tarde, para que nos cuente cómo está funcionando ahí la sesión. Muy buenas tardes, José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, María, amigos allá en España. Bueno, pues efectivamente aquí estamos rondando, sobre todo en el tipo de cambio muy, digamos, flat con respecto al día viernes, y esto es de que el tipo de cambio peso dólar se cotiza en 19 pesos con 95 centavos. Recordemos que el día viernes estábamos igual, forma más o menos dentro de la barrera de los 19.90, casi rozando los 20 pesos. Sin embargo, bueno, como tú has comentado, a raíz de que los mercados norteamericanos están cerrados, bueno, pues mantenemos esta tendencia flat. Por otra parte, comentarte que en nuestro índice de precios y cotizaciones, que engloba las 35 empresas con mayor bursatilización, está de igual forma en terrenos pues ligeramente positivos, ya rozando los 45.900 unidades. Sin embargo, bueno, con respecto al día viernes, esto es 0,06% en terrenos positivos, 0,06% únicamente. Y bueno, ¿quiénes son las empresas que están llevando al índice de precios y cotizaciones a terrenos positivos? Bueno, pues tenemos aquí, rápidamente les comparto la pantalla, Grupo Carso, con 2,09 a la alza. Recordemos que el Grupo Carso tuvo pues un rally alcista en los últimos meses. Sin embargo, bueno, pues este ya se ha erosionado. Aquí les comparto brevemente la gráfica. Y bueno, pues aquí, como podemos ver, desde mayo pues tuvo este rally alcista, se mantuvo en esta tendencia hasta el mes de agosto, casi por ahí del 23, 24 de agosto, si lo podemos ver puntualmente aquí, 16 de agosto, perdón. Y bueno, de ahí pues ha venido en franca desaceleración. El día 1 de septiembre, bueno, pues tuvo ahí el ajuste ya por frecuencia relativa, podemos ver señales ya de sobrecompra. Y bueno, pues esto es con respecto a Grupo Carso, y bueno, lo resaltamos porque pues es una de los conglomerados más grandes aquí en México, y sobre todo que tiene pues la parte de la industria de construcción que ya hemos comentado, pues ha estado en una franca desaceleración económica aquí en México. Y por otra parte, bueno, tenemos la otra alza por parte de Peñoles, esta parte de la minería y sobre todo de la extracción de materiales pues un tanto preciosos como lo es el oro y la plata. Bueno, tiene esta alza del 1,8%. Grupo Aeroportuario del Pacífico, pasándonos otro sector aeronáutico, bueno, pues tiene 1,53 a la alza. Las principales bajas las tenemos en la parte de consumo, Genoma Lab, con toda esta parte de todo lo que es cuidado personal, aseo personal, jabones, etcétera. Bueno, pues tenemos con 3,64 a la baja. Seguimos la parte de consumo, pero ahora consumo de alimentos. Bueno, Bimbo con 2,14 a la baja, y seguimos con Grupo México, parte de la minería, parte de este conglomerado que también tiene pues la parte de logística, de transporte. Bueno, pues 1,71 a la baja. Y es así como se desenvuelve. Ya ahora sí estamos en terrenos 0,10 subió el índice de precios y cotizaciones, y la verdad es que muy contentos. Y si nos haces los honores, como siempre, María, de presentar a nuestro invitado. José Ricardo, bueno, hoy hemos visto cómo la bolsa de Santiago de Chile y bueno, también el cambio entre el peso chileno frente al dólar han abierto la sesión de este lunes con un impulso después de conocerse el no por parte de Chile a la propuesta de la nueva constitución que elaboraba el convenio constituyente. El IPSA, que es el principal índice bursátil de Chile, ha llegado a notarse una subida del 6,14% en los primeros compases de la jornada con respecto al cierre de la última sesión, aunque ha ido relajando ese rebote a lo largo
largo de la jornada. Pero ahora, más allá de los mercados, vamos a poner el foco en ese rechazo de los chilenos a esta nueva Constitución. Para analizar la situación contamos con Rodrigo Águila, que es analista y representante de Rankia en Chile. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bueno, buenos días allí, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya acá, igualmente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias José Ricardo también, y muchas gracias María. Y me gustaría preguntarte en primer lugar por el principio, ¿cómo se desenvolvió ayer esa votación de la Constitución en Chile? Bueno, la verdad que ha sido histórica, ha sido realmente una fiesta de la democracia. Se sabe a nivel mundial que Chile tiene un reconocimiento destacado por un tema de la agilidad en el proceso, se conocen muy rápido los resultados, incluso en 2 horas ya cerradas las mesas, ya se sabe con claridad quién es el ganador. En este caso el rechazo se impuso muy fuerte. También comentar que de este histórico proceso, no solamente por un tema de la discusión de un plebiscito de salida de una nueva propuesta constitucional, sino que también por un tema de votación. Tenemos la votación más alta de la historia, con 13 millones de votos, y en esa votación el rechazo, que sería como el no, ¿no? Realmente arrasó con la propuesta convencional, ganando en un 62% contra un 38%. Y dicho sea de paso, en esa distribución, la verdad es que solamente 8 comunas a nivel de todo Chile ganó el apruebo y más de 300 comunas ganó el rechazo. Y a nivel de regiones, que viene siendo como los estados en México, en todos los estados, por así, en todas las regiones, ganó el rechazo. Es decir, incluso ha sido tal la derrota para el gobierno, que obviamente apoyaba la propuesta constitucional, de que ni siquiera en la mesa donde votó el presidente Boric ayer ganó, ni siquiera en su barrio ganó, o sea, ni en su cuadra. Es la verdad que ha sido una derrota total para la propuesta convencional, y ha sido una fiesta de la democracia por la transparencia y la agilidad con la cual se conocieron los resultados. Oye, Rodrigo, bueno, pues en primera también felicitarte, porque entiendo que el día de hoy es tu cumpleaños, espero que te la estés pasando muy bien, y bueno, con esta alza de casi 6% con respecto a todas las bolsas que están en terrenos negativos, ¿cuál es el mayor impacto que pudiera llegar a generar pues este rechazo, sobre todo en cuestión de políticas públicas, políticas más en concreto económicas? Pues vaya, ya conocemos la parte de tendencia de izquierda, de tendencia populista, digámoslo así, del presidente. ¿Qué es lo que podría ver el ciudadano chileno hoy por hoy en esta tendencia económica ante el no? Pues mira, qué interesante tema. Justamente se da en un contexto global de bolsas a la baja, y la bolsa chilena no solamente contrario en verde, sino que con un fuerte impulso, como mencionó María al principio de la nota, impulsándose en más de un 6% en la apertura. Eso significa de que la fuerza de la confianza en la economía chilena revive con este triunfo del rechazo, en un contexto donde veníamos, y de hecho venimos en una situación bastante complicada. Tenemos un alto niveles de inflación, ya arriba del 8,5% en el último registro de acuerdo del Instituto Nacional de Estadística. El Banco Central ha venido haciendo lo posible, aumentando los tipos de interés, las tasas políticas monetarias que le llamamos nosotros, continuamente. Aún así todavía tenemos un gran compromiso para detener la inflación. El crecimiento del país también se ha visto mermado. De hecho, se espera que el próximo año tengamos un crecimiento del 0,0%, terminado de acuerdo a proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Incluso recién para el 2014, recién retomando un crecimiento menor al 2%, entonces el 2024, perdón, recién, menor al 2%. Entonces la verdad es que las perspectivas han sido muy duras para este país en los últimos 2 a 3 años. La deuda pública también ha aumentado, hoy día estamos en el 37,5%, terminamos el año anterior con un poco más del 36%, habíamos terminado el primer semestre del año anterior con prácticamente un 35%, entonces vamos a ir aumentando desde el 2010 en adelante. De hecho, nosotros para 2009, como dato, teníamos un 5% de deuda pública, hoy día estamos en un 37,5%, es decir, en poco más de una década hemos aumentado en más de 30% la deuda pública, lo cual es muy malo, ¿no? Entonces, necesitamos que Chile se reactive, que retome el liderazgo en la región como lo ha hecho, y la verdad es que esto puede marcar un gran cambio de tendencia, y así lo están reflejando los mercados.
Oye, Rodrigo, el tema sobre todo muy importante, pues vaya que ha distinguido a Chile en estos últimos 2 años y a tendencia del COVID, que es, bueno, pues que el ciudadano promedio pueda acceder a su retiro, a su afore, como le llamamos aquí en México y allá en Chile. ¿Cómo está ese contexto? ¿Cómo lo estás vislumbrando precisamente pues ante la situación económica? Que entiendo que allá no existen límites precisamente para retirar de tu cuenta de ahorro como retiro. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, el tema de los fondos de pensiones es bastante interesante porque justamente eso ha jugado en contra del gobierno actual. Para hacerlo un poquito como resumido, básicamente el gobierno actual, cuando no era gobierno, el presidente, cuando era oposición, era diputado de la República, él impulsó los retiros de fondos de AFP durante justamente el periodo de pandemia. Pero desde que retomó el gobierno, cuando se impulsó un quinto retiro, este lo rechazó. Totalmente contrario al discurso que tuvo cuando era parlamentario, siendo oposición. Eso obviamente no ha caído bien en la gente porque hay como una inconsistencia, ¿no? Por otro lado, también los retiros de fondos que se hicieron durante pandemia han ido afectando, de hecho, días en la inflación que estamos pagando en el país. Y también estos retiros tienen directa relación con posibles análisis que se están haciendo respecto al por qué la gente votó en rechazo, que la verdad es que los factores son múltiples, pero uno de los factores es el tema de la reforma de pensiones, donde se buscaba en esta nueva propuesta constitucional un sistema básicamente solidario, donde funcionara como una especie de fondo común, donde todos depositaran, o más bien se les descontaran de su salario, su sueldo, ahí, pero no ser fondos individuales y por tanto no ser heredables. Los fondos actuales, los fondos de AFP, son individuales y son heredables. Es decir, por ejemplo, cuando un trabajador fallece antes de que sus fondos se ocuparan en total, los herederos legales pues se quedan con esos fondos. En cambio, la propuesta constitucional que se rechazó el día de ayer, pues no, porque simplemente son fondos comunes, por tanto no hay propiedad sobre los fondos. Y eso obviamente fue uno de los factores que a la gente no le gustó. Sin embargo, también, dicho sea de paso, siendo justos, el sistema actual de AFP no, digamos que no ha cumplido las expectativas en cuanto a los montos que se entregan finalmente en las pensiones. Hoy día todavía existe una gran controversia entre qué fondo o qué sistema más bien de pensiones se vaya a tomar para el futuro y va a ser materia de discusión, entre otros muchos puntos, de la próxima propuesta constitucional. Precisamente eso quería preguntarte, mi querido Rodrigo, ¿qué pudiéramos ver en los próximos meses de posibles cambios en sectores, en distintas cuestiones de la economía y también de la sociedad, pues vaya, con respecto a este rechazo del cambio constitucional? Bueno, la verdad es que en este momento todavía hay mucha celebración por parte del sector que apoyaba el rechazo. Hay frustración, hay aceptación, hay molestia por algunos sectores más extremos del apruebo. Y la verdad es que el presidente ya está llamando a convocar a distintos sectores políticos para que se acerquen y conversen y vean cuál va a ser el próximo camino a tomar para cómo se va más bien responder esta pregunta. ¿Cómo elaboraremos una nueva constitución? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser la forma? Si va a ser a través del Parlamento, si va a ser con propuestas ciudadanas, si va a ser a través de una asamblea constituyente como fue anteriormente, y si esa asamblea constituyente cómo va a ser, porque la anterior fue un fracaso total. Producto se vio reflejado en el resultado. Y también los temas, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué se rechazó? ¿Qué propuestas habían? Por ejemplo, hay propuestas que, a mi forma de ver, yo creo que fueron claves para el rechazo. Por ejemplo, la plurinacionalidad que se quería imponer. Yo creo que Chile, en general, a nivel nacional, no se sentía identificado con un concepto de plurinacionalidad que algunos quisieron imponer. El tema de la reforma de pensiones, eso de que los fondos no son individuales, a la gente le hace ruido, por mucho que le prometan mejores pensiones. El que le coarten, por ejemplo, la elección de tomar un sistema de seguro privado o seguro público de salud. Hoy día tenemos esa opción. Eso también te lo iban a quitar, solamente quedarte prácticamente con el seguro público. También coartarte la elección de un colegio particular, digamos, de pago versus uno municipal que llamamos acá, que es el público. Es decir, había muchas cosas que coartan los principios fundamentales de un país democrático, que son principios de libertad y que nos permiten crecer y elegir. Entonces yo creo que por ahí van a ir los tiros, van a tener que analizarse cada uno de los puntos y va a ser difícil definir cuáles fueron los puntos que la gente sí estuvo de acuerdo y cuáles no, porque finalmente se votó por un rechazo general, se rechazó una propuesta general, habiendo quizá ideas buenas
y no tan buenas. Y hay, bueno, hay cosas que realmente no cambiaron mucho. Por ejemplo, se mantuvo la autonomía del Banco Central como un ente técnico, se aumentó la cantidad de consejeros, sí, de 5 a 7, pero se podía destituir, bueno, basado en ciertos criterios muy específicos, pero la verdad es que por lo menos a nivel Banco Central no había un cambio importante. Se temió en su momento, lo comentamos acá en Visión Global, pero finalmente la convención en ese sentido actuó prudentemente, pero en otras áreas quizás no fue tan prudente, y son esos puntos que se van a discutir y van a tener que descartarse, yo creo, como la plurinacionalidad. Yo creo que no da espacio para eso. Bueno, sin duda, yo creo que el mayor trabajo va a ser diálogo, mucho diálogo y menos imposición, y que no nada más aplica en Chile, ya lo hemos visto a nivel global. Vamos a estar pendientes precisamente de cómo evoluciona pues estos datos que nos has dado, mi querido Rodrigo, y vaya, pues les deseamos lo mejor, que exista ese diálogo y que lleguen a los mejores acuerdos ahí en Chile. María, no sé si tienes algún otro tema que quisieras preguntarle a Rodrigo. Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias, Rodrigo, por ese análisis, y felicidades también, que si es tu cumpleaños, que disfrutes el día. Y nada, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias, como siempre, tanto a ti, a Rodrigo, como a José Ricardo, que nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias, José Ricardo, muchas gracias, María, y un gusto acá, y muchas gracias por los saludos de felicitación de cumpleaños también. Bueno, pues con esto terminamos Visión Global el día de hoy. Mañana seguiremos mirando a esos mercados mexicanos y vamos a hablar y poner el foco también en el sector bancario y en el papel de la mujer en este sector. Muchas gracias y buenas tardes.